El 2024 inició con escenarios dramáticos para toda América Latina. El año pasado fue el más violento de la historia del Ecuador, con más de 7.500 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas. Desde el 2021, los choques entre privados de libertad han dejado más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800%, al pasar de 6 en la tasa a 46 por cada 100.000 habitantes. Récords en la nación de 17 millones de habitantes. Daniel Noboa, cuando asumió el cargo, prometió erradicar la violencia. Hasta la fecha no ha sido posible. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Y es que a raíz de la fuga de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, reconocido con el alias Fito, decretó un estado de excepción y toque de queda nocturno para movilizar a policías y militares a las calles, además de haber declarado un estatus de conflicto armado interno e identificar a los grupos del crimen organizado como terroristas y actores no estatales beligerantes. En medio de una situación extrema de violencia donde un mandatario reconoce al crimen organizado como un actor no estatal beligerante, asumiendo las capacidades que estos tienen para ejercer la fuerza, por supuesto armada, surgen de inmediato dudas y preocupaciones en cuanto al rol del Estado frente a la proliferación de estos grupos, más allá de la respuesta militarizada, que evidentemente es una facultad legítima de Ecuador, y saltan todo tipo de comparaciones. Y para eso urge hacer una reflexión comparada entre Costa Rica y el Ecuador. Para eso tengo el privilegio de contar con el doctor en Sociología, Freddy Rivera Vélez, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, sede Ecuador. Estamos de vuelta ahora con un tema muy importante, muy sensible también, como todos los que desarrollamos en el podcast Seguridad. Hoy con el doctor Freddy Rivera Vélez de Flaxo, sede Ecuador, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales y de Comunicación. Muchas gracias, doctor, por el espacio para poder desarrollar este tema. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Bueno, vemos que hay definitivamente, había escrito hace poco tiempo para los medios nacionales costarricenses sobre las coincidencias que existen entre un país, con las distancias del caso, por supuesto, porque siempre hay que ser muy respetuoso y yo siempre señalo también que cada país, por supuesto, es particular, pero a mí me llama poderosamente la atención que Ecuador era uno de los países más seguros de toda la región, pese a los conflictos que lo rodearon siempre, ¿verdad? Colombia, FARC, la guerrilla, Sendero Luminoso en Perú, y un Costa Rica, en paralelo, pero en chiquitico, muy chiquitico. Teníamos los conflictos centroamericanos al lado, tenemos un país que no goza de una democracia plena, que es Nicaragua, con una dictadura y todo lo que eso implica. Y siempre habíamos sido también un oasis en Centroamérica de seguridad. Hoy no lo somos, estamos exactamente igual en términos de homicidio doloso que Guatemala, 18 puntos en la tasa. Que eso es otra cosa que también me gusta señalar, que uno no se puede quedar en la superficie y además solo hablar o medir la violencia o la seguridad de un país por los homicidios dolosos. Yo sé que se utiliza como una medición, pero hay que ir más allá, definitivamente. Entonces, hay coincidencias, pero francamente sabemos que el crimen organizado transnacional es una amenaza sistémica. ¿Por qué lo analizas de esta forma, desde lo que has estudiado como experto sobre el fenómeno? Mira, gracias por la
inquietud. Hasta hace unos meses atrás tuve la suerte de estar en San José, en un evento internacional que me invitaron a propósito de las preocupaciones costarricenses por lo que ya hace, bueno, ustedes saben mucho más, el incremento del crimen organizado y la preocupación sobre todo del aspecto, en este caso, marítimo, compartido. Entonces yo les decía que a los colegas costarricenses que una de las facetas más descuidadas de la arquitectura de seguridad de nuestros estados es precisamente el tema, en este caso, el tema marítimo y todo lo que ello conlleva, es decir, el manejo de los puertos, el manejo de espacios acuáticos. En fin, más adelante me voy a referir al detalle más comparativo entre Ecuador y Costa Rica, ¿no? A ver, cuando uno habla de un enfoque sistémico, no es un concepto meramente académico para una clase estrictamente, digamos, universitaria. Por enfoque sistémico yo me refiero a la tendencia general de un proceso. Me explico mejor. Si el proceso en nuestros estados, en nuestras sociedades, lamentablemente tiende a tener el crimen organizado como un factor galopante que constituye una amenaza para el Estado, para la sociedad, para la economía, para la propia gente, para la estabilidad económica. Y esa problemática con unos denominadores comunes se parece, se asemeja, se vincula a nivel regional, por ejemplo, Sudamérica, Centroamérica, y últimamente de lo que he estado analizando, va de forma incremental en países como el Reino, los Países Bajos, ¿no? El Reino de los Países Bajos y otros más. Entonces, uno califica eso como un enfoque sistémico. Entonces, las preguntas que uno tiene que hacerse es, bueno, vamos a analizar, vamos a estudiar las distintas fenomenologías para ver si podemos entrar de una buena vez a determinadas causas. Ahora bien, y con eso quiero también redondear un poco la idea. Normalmente, las métricas que se desarrollan en el Estado, en los gobiernos, en la propia académica, pero sobre todo, un atraso que existe en los organismos, ojo, en los organismos internacionales, de estas métricas no dan cobertura, no explican, porque su tratamiento, sus legislaciones, los convenios internacionales, los acuerdos internacionales, muy atrasados respecto a la dinámica criminal internacional y los efectos y la penetración en cada uno de nuestros estados y una de las sociedades. Por lo general, el dato que tú mencionabas, que es la tasa de homicidios de un periodo a otro, es solo un indicador a veces superficial de la magnitud del problema en que estamos metidos todas y todos nosotros, de cada uno de nuestros países, con menor o mayor grado. Es pertinente, es muy buena onda que se haya pensado en comparar Costa Rica y Ecuador, no tanto porque somos unos países de extensión territorial más reducida en relación a los vecinos o en relación al hemisférico, digamos, al componente territorial hemisférico, sino porque hay una serie de factores bien importantes. Tú mencionabas el incremento de la tasa de homicidios y todos tenemos vecinos conflictivos. El Ecuador tiene Colombia desde hace más de medio siglo como un país problema para nosotros, así como lo fue Pablo. Alguien me decía, tú estás exacerbando una postura nacionalista, y yo le decía, no, a ver, me voy a los datos, ¿no? Si, más bien me voy a los datos con preguntas, así de simple. Si mientras Colombia tenían una guerra interna no declarada, que la siguen manteniendo hasta ahora, y el Perú mucho menor, pero la época de los 70, los 80, parte de los 90, nosotros como país estábamos entre dos estados que combatían a unas guerrillas potentísimas. Nosotros no la teníamos. Ojo,
y con las mismas condiciones sociales de pobreza, marginación, subdesarrollo. Entonces, las preguntas son, digamos, son pertinentes. Es decir, bueno, ¿por qué en Ecuador nunca hubo una guerrilla? De distinto tipo, marxista, no marxista, liberación nacional, no importa. Lo cierto es que son grupos que combatían al Estado Nacional, como se sucede hasta ahora en Colombia, y bueno, y en Perú casi no. Lo mismo uno podría decir, bueno, y se crean, yo soy muy en contra, soy una persona que me enoja mucho cuando se construyen unos eslogans que ocultan realidades. Hasta ahora ya no, se seguía vendiendo la imagen del Ecuador como isla de paz. A ver, eso no es tan así. Que no hayamos tenido conflictos interestatales es otra cosa, pero le recuerdo a la gente que la última guerra convencional nuestra fue con el Perú en 1995. De esa fecha para acá, bueno, sí, Isla de Paz, claro, no tuvimos guerra, pero la situación incremental de crimen organizado y violencia tiene como 4 o 5 etapas que si quieren las puedo describir en detalle. El punto más difícil de todo esto fue desde el año 18, y voy a poner cifras. El Ecuador mantuvo durante como 10 años una tasa de homicidios que no superó el 6 por 100,000. Hoy, desde el año 2018, el 24, en 6 años, tenemos la friolera del 46 por 1,000. Claro, si yo viviese en Costa Rica diría, ¿qué pasó? ¿No? Y uno comienza a tirar investigaciones, estudios, y por supuesto que encuentra unos puntos de inflexión ahí bien graves. No sé cuánto tiempo tengo, podrían entrar en detalles sobre la situación del Ecuador del 18 hasta este año 24, pero también quisiera referirme a aspectos que son similares, digamos, en términos comparativos con Costa Rica y que me gustaría poner en la palestra de discusión para que las personas que nos escuchan o ven, no sé, tengan mayor claridad de la fenomenología de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo digo que estamos expuestos a un accionar sistémico, ya expliqué, de tendencia, pero además es interdependiente. Lo que haga, en este caso, por ejemplo, Nicaragua, le va a afectar a Costa Rica. Lo que haga Panamá por el sur, le va a afectar a Costa Rica. Claro. Claro, lo que haga México en términos del manejo de espacios en el Mar Caribe, le va a afectar, o los vecinos, en fin, nosotros, bueno, en internacionales llamamos a esto interdependencia compleja. En nuestro caso, lo que haga o deje de hacer Colombia nos pega directamente, nos afecta directamente. La guerra no, muchos años durante el gobierno de Uribe y después con Santos, fue un proceso abismal en términos de conflicto interno, guerras, muertes, desapariciones. En Colombia hasta ahora no saben dónde están 70,000 personas. Estamos hablando de 70,000 desapariciones, ¿no? Ok. Entre el año 2000, 2001, 2002, el proceso de paz que habían comenzado se fue al tarro y entró Uribe con el expresidente Uribe, el primer gobierno, con una lógica absolutamente que se llamó el Plan Colombia. Bueno, toda esa gente que fue desplazada de muchos cientos y miles de kilómetros, se bajaron al Ecuador para buscar refugio. Pero como el país en el contexto internacional había firmado, así como Costa Rica, todos los instrumentos de refugio, seguridad humana, acogida, asilo, etcétera, 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 bueno, esas personas vinieron acá. Y se armó muchos problemas. No porque la gente se vuelva nacionalista ni xenófoba de la noche a la mañana, es porque la presencia de estas personas, no reconocidas por el gobierno colombiano en ese entonces, pero con una tremenda irresponsabilidad de ACNUR, por ejemplo, que no se atrevía, por eso hablo yo de la diplomacia hipócrita, ¿no?, en las esferas internacionales. ACNUR nunca le dijo a Colombia, señoras, señores, ustedes tienen un conflicto interno.
Las autoridades colombianas en ese entonces decían, no, nosotros tenemos un problema de delincuencia entre bandoleros y, ¿what? ¿Cómo que bandoleros? Es una denominación que se usaba para principios del siglo XX. Bueno, fíjense en cómo se maneja los hilos de estos de la diplomacia, de los foros internacionales y la irresponsabilidad, perdón, en este caso, de los organismos internacionales. Bueno, perdón este ejemplo que me haya alargado, pero entonces la interdependencia compleja, solucionado o no solucionado de un país, le pega directamente al otro. Claro. Y ustedes que me escuchan dirían, bueno, usted se está refiriendo solo a países limítrofes. Y mi respuesta es, no, no hay tal. A nosotros nos afecta directamente lo que haga México. Ahora que no tenemos relaciones diplomáticas, ¿no? Porque cometieron la torpeza, la burrada de invadir espacio sagrado diplomático, violando el convenio de Viena del 61. Este gobierno actual, que es absolutamente incapaz, entró a la embajada de México y se llevó a una persona. Eso, en términos de derecho internacional, es inadmisible. Ni en las dictaduras militares se ha hecho ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso a pretexto del combate, no, que es cierto también de la corrupción interna. Bueno, perdón que me haya explayado en este tipo de ejemplos para demostrar en el plano político. Obviamente, en términos de economía política internacional, la interdependencia es tenaz. Ya me voy a hacer referencia a, por ejemplo, en economías primario exportadoras como la nuestra. Nosotros Sí. también exportamos muchísimo banano, café, cacao, bueno, petróleo no salen por los puertos, pero, y entonces aquí voy sacando otra categoría, la vulnerabilidad que tenemos Costa Rica y Ecuador cuando se incrementan los tratados de libre comercio, es una ventana de oportunidad gigantesca para la inserción de las corporaciones criminales en las actividades económicas de nuestros países. Sí. Entonces, con esto quiero cerrar esta parte para decirles, bueno, a ver, por enfoque sistémico me refiero a esto, y con Claro. interdependencia compleja me refiero a esto. Excelente, sí. Ahí quería entonces aprovechar, doctor, y hacerte esa consulta puntual, porque esto no es un asunto de los últimos tiempos, igual que en Costa Rica cuando uno revisa, se viene gestando de décadas. Pero ¿qué es lo que hace entonces puntualmente y en particular que, por ejemplo, en cuestión de un quinquenio, Ecuador creció en un 800% en la tasa de homicidio doloso y que un Costa Rica cierra el año y crece más del 40% también la tasa de homicidio de una forma muy exponencial? Pero ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que pasa para que se haya dado un salto tan dramático? Si Ecuador siempre estuvo ahí, con sus vecinos conflictivos y con todas estas problemáticas que están alrededor, lo mismo que en Costa Rica. Yo tengo muy claro qué es lo que pasa en Costa Rica, cuáles son los escenarios, pero qué fue lo que pasó en Ecuador. Y eso que señalaste también muy rápidamente, que me gustaría que lo puedas ampliar, es que sí, efectivamente, Ecuador, hasta donde yo entiendo, tiene exportaciones de primer nivel en el mundo para lo que es el plátano, ¿verdad? Se exporta muchísimo plátano a todo el planeta. Lo mismo que le pasa a Costa Rica. Costa Rica es el país que más exporta piña al mundo. Entonces, obviamente las organizaciones criminales se van a servir de nuestras exportaciones, de la logística y de todo, además de los vacíos que tenemos nosotros para controlar. No solo hay que hablar de cooptación, que eso es otra cosa que quiero que desarrolles, la cooptación que existe, porque a nosotros nos contaminan contenedores en puerto, dentro del puerto. Estamos hablando de que es frontera y que por supuesto son temas que le competen 100% a las autoridades. Por lo tanto, ahí hay corrupción, hay cooptación. Pero sí me gustaría entonces que te puedas devolver y explicar qué fue lo que pasó para que explotara el fenómeno como se encuentra hoy, que según, por ejemplo, algunos estudiosos como Douglas Fara, resulta, y Pablo Ceballos, que Ecuador se convirtió en el semillero del crimen organizado transnacional. Entonces, hoy por hoy, según lo que ellos están estudiando en Ecuador, es el semillero. ¿Cómo lo ves?
O sea, me río porque, no sé, los colegas exagerados parecen periodistas de Crónica Roja. No es el semillero, tendría que irse un momento. O sea, les puedo invitar a irnos a México, a Colombia, porque ahí sí es un semillero, ¿no? Sí, No es así, no es así. A ver, yo creo que hay dos, no, miento, tres posiblemente factores interconectados que para explicar rápidamente el tema de Ecuador. Unos son factores internos y otros son factores dinámicos externos que se conjugan, que se intersectan y uno explica esa nueva, digamos, nuevas, entre comillas, realidades criminales. La primera es eh, un gobierno en el año 18 de Moreno, Lenín Moreno, que para distanciarse económicamente, sobre todo ideológicamente de su antecesor, tomó unas medidas extremas sin pensar, sin considerar las consecuencias. Me explico. Redujo ostensiblemente los presupuestos para seguridad e inteligencia. Una barbaridad. Segundo, eliminó en una cosa política muy, muy irresponsable los organismos de control, por ejemplo, sobre prisiones. Que estaban bajo la rectoría, bajo el mando y bajo el presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Suprimió ese ministerio. Al suprimir ese ministerio, todo lo que era la política penitenciaria, los recursos, pero sobre todo el monitoreo, por ejemplo, de guardias, de hombres y mujeres del sistema penitenciario se quedó en cero. O sea, ¿quién vigila a los que vigilan? Nadie. Y entonces, al eliminarse ese ministerio, el sistema penitenciario quedó sin piso. Redujo ostensiblemente el presupuesto de la Policía Nacional, redujo el de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Modificó unos parámetros, redujo al mínimo la capacidad de lo que se llama acá la unidad de análisis de inteligencia financiera. La dejó minimizada. Al mismo tiempo, generó mediante acuerdos más de corte empresarial una incapacidad de monitoreo de puertos y de logística. Es decir, un error tras otro en términos internos políticos. Obviamente generó unos cambios absurdos, irracionales en la comunidad de inteligencia, pero sobre todo en los servicios de inteligencia nuestra. Le cambió el nombre a lo que venía siendo la Secretaría Nacional de Inteligencia y se inventaron un pomposo, pero al mismo tiempo ineficaz nombre de Centro de Inteligencia Estratégica. ¡Wow! Cuando los que sabemos y somos medio expertos en eso, es ni centro estratégico ni de inteligencia estratégica a estas alturas. Entonces, fíjense cómo a nivel interno, los propios errores internos gubernamentales van abonando para que el desastre se vaya incrementando. Dos elementos adicionales. Es cierto, nosotros tuvimos un terremoto fuerte en el año 2016 que golpeó las infraestructuras petroleras, también algunas eléctricas, y eso minimizó. Un factor externo asociado a esto es la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, básicamente. Nosotros no estamos en Brent, estamos más abajo en el WTI. También se perdieron algunos mercados, pero aquí hay otra estupidez, porque no hay otro nombre, para diferenciarse políticamente, minimizó absolutamente la relación con China. Los años anteriores, la política exterior había consolidado préstamos, inversiones, infraestructura crítica, básica, de todo tipo, con China. Bueno, Moreno minimizó eso. Pero no solo eso, que el sistema, nosotros tenemos un potente sistema que se llama ECU 911, que es un proyecto emblemático que en China se lo presenta como eso, como emblemático, a tal punto que Xi Jinping vino a inaugurar ese sistema en el 2016 al país. Es un sistema que se llama ECU 911 de seguridad integral, en donde hay como 5,000 cámaras en todo el país,
puertos, calles, sirve para justicia, pero la gente cree que solo las cámaras para tránsito o delincuencia común. No, con eso se monitorea la actividad sísmica, fronteras, ríos, posibilidades de tsunami, puertos, o por eso se llama seguridad integral. Entonces, este tipo minimizó todo. No, yo cada vez que me acuerdo de eso entro en islas, porque a la vez, como se acercó mucho a Estados Unidos, y yo no digo que eso sea malo, sino que hay que saber monitorear eso. En ese entonces, el presidente Trump le ofreció un préstamo de la reciente, en ese entonces, 18, creada Corporación para el Desarrollo de los Estados Unidos. Más o menos 2.000 millones de dólares que no se han efectivizado hasta ahora, pero que hubo una primer desembolso. Fíjense, aquí me estoy metiendo en política incluso exterior bilateral. Un préstamo para nosotros de pagar un poco de deuda interna que tenemos, pero al mismo tiempo con la exigencia que para un segundo desembolso fuerte de como también 900 millones de dólares era la exigencia de desconectarnos de China. Claro. ¡Wow! Pero qué torpeza es esa. El 90% de los routers de la infraestructura comunicativa digital en Ecuador es China, ¿no? Entonces, por diferenciarse en su miopía política interna, generó un daño, fíjese en eso, ¿qué es lo que generó? Otra ventana enorme de oportunidad para el crimen organizado, que fue a una velocidad extrema. Tercer factor de corte aquí tiene que ver más con economía política internacional y política comercial. El Ecuador firmó con Europa, con la Comunidad Europea, un tratado de libre comercio en el año 17. El año 18, 19, todo esto ha ido creciendo. Y por supuesto, mucha producción, mucha exportación. Para que la gente sepa, el Ecuador tiene 4 puertos grandes internacionales, no solo Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta, Esmeralda, o sea, el Pacífico, tenemos muchos buenos puertos especializados, pero principalmente sale por los, pues no hay no solo de Guayaquil y Puerto Bolívar. A mayor incremento, entonces, de volúmenes comerciales por los tratados de libre comercio, otra ventana de oportunidad para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque al desinstalar, al minimizar la capacidad de inteligencia y vigilancia de aduanas y puertos, entonces, más o menos que fue una invitación a la fiesta del crimen organizado y el control de las prisiones, pero también en las calles, con un actor nuevo, que son las mafias albanesas y calabresas, que vieron esa debilidad estatal, ese incremento abismal que comienza de la corrupción, sobre todo el sector justicia, la administración de justicia, y el campo más o menos abierto por esa falta de control también, de inteligencia, de seguridad interna, para Europa. Entonces, hoy por hoy, una cosa que empezó en el año 18-19 de una manera baja, hoy por hoy, el 70% aproximadamente de la producción, de las exportaciones de cocaína van a Europa, no van a Estados Unidos. Así La es. preocupación, en este caso de inteligencia estratégica de la Unión Europea, de la Comisión Europea que mandó una misión, es eso. ¿Qué está pasando en esos puertos? Bueno, los puertos están siendo observados. Y aquí quiero sacar, para terminar esta parte, si me permiten, Claro. 2 recomendaciones. Porque la gente habla mucho de corrupción, ya, está bien, pero ¿saben qué? Ese concepto es como tirar una madeja al cajón desastre. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a la corrupción de los 20 colones que se le da a la gente de tránsito para que no te levante una multa. No, me estoy refiriendo, porque así pasa en los organismos internacionales. A todo acto así le llaman corrupción y no es así. Y voy a poner un criterio de corte criminológico y de economía política criminal. Cuando un juez en un tribunal, en un juzgado, para procesar estos delitos, de forma recurrente, falla, favorece, se hace el sordo, el mudo y el ciego frente a tantas cosas, eso no es corrupción. Son actos recurrentes, ¿no es cierto?, de forma continua, que alimentan económicamente las cadenas de valor de las organizaciones criminales.
No es un hecho aislado que una jueza 3 veces al año se olvide de tal proceso o que libere a gente en acción, en delito flagrante con porte de armas. O sea, por favor, yo pido que los colegas que hacen estas cosas se quiten esa venda, ese lenguaje políticamente correcto de los organismos internacionales, que lo que hacen es opacar un análisis bueno sobre nuestras realidades. Y con esto termino, esta parte. A diferencia de Costa Rica, yo les decía a mis compañeros ticos, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque muchos de los recursos que utilizamos otros países, no se puede, entonces vamos a emplear las Fuerzas Armadas. Yo les decía, ok, Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas. Entonces, no puede emplear ese recurso constitucional ante un agravamiento de la amenaza transnacional. Y ahí, ¿qué van a hacer? Esa pregunta les dejo a ustedes. Sí, bueno, pero en todo caso, las Fuerzas Armadas, los ejércitos han demostrado que no necesariamente lo logran en los países. Vemos cómo hay países que están absolutamente tomados por el crimen organizado, son los que controlan. Podemos irnos al Caribe, podemos hablar de Haití, cómo las organizaciones criminales son los que mandan y ahí tenés ejército. Entonces hay países que tienen ejército y que están absolutamente criminalizados y esa es otra arista para otra conversación. Pero ahora que señalaste el tema vital de la cadena de suministro y cómo Ecuador, por supuesto, ha crecido muchísimo también en las exportaciones, ¿qué están haciendo junto con la Unión Europea? Porque efectivamente, que eso yo lo he señalado aquí en repetidas ocasiones, el mercado final de la cocaína que se produce en Colombia no es Estados Unidos. Y en los últimos 7, 5 años ya se ha demostrado que ha habido una disminución en el consumo de la cocaína y ha habido un incremento en el consumo de las sustancias sintéticas. Es principalmente Europa y países de Asia, y ahí tenemos la cuarta ola del narcotráfico y la participación de países como Turquía, como Qatar, países europeos. ¿Qué está haciendo el corresponsable? Países como, ejemplo, Países Bajos, donde se han encontrado, claro, son megapuertos, pero en un puerto, dentro de un contenedor, en uno de sus principales puertos, una cámara de tortura, porque las organizaciones criminales incluso penetran a tal punto que tienen gente, personas acampando y viviendo en contenedores dentro del puerto, esperando la cocaína que va a llegar, ya sea de Ecuador, reexportada o de Colombia. Entonces, ¿qué hacen los que son cómplices? ¿Qué hacen los que están consumiendo? ¿Qué está haciendo la Unión Europea puntualmente con Ecuador? Mira, muy poco. O sea, yo te diría que hay aparte de intercambios, tomarse la foto, Claro. en concreto, muy poco, muy poco. Curiosamente, quien más está preocupado por el asunto es Gran Bretaña que los mismos Países Bajos. Hace un año mandaron una delegación de 3 ciudades debido al problema. Entonces, Amberes, Rotterdam y Ámsterdam, ¿sí? Entonces, wow, ¿saben qué? Pero muy lento la preocupación, la cooperación internacional fluye a cuentagotas y aquí también hay que abonar la incapacidad en este caso, de las cancillerías nuestras, que también deja muchísimo que desear. Yo conozco algo y por suerte ustedes tienen una cancillería mucho más activa, más proactiva, más formada incluso eh, que la nuestra, porque nosotros hemos ido así de tumbo en tumbo los últimos 8 años, que lamentablemente, y yo lo diría ahí es, sin esa cooperación internacional va a ser bien difícil, pero a su vez, de parte nuestra, es decir, de los países, de nuestros países, si no hay apertura y capacidad para soportar la crítica y las propuestas, no funcionará. Normalmente nosotros, porque te digo, cuando hablo es por la experiencia también estatal que he tenido, cuando hace esta colaboración, por ejemplo, de cuerpos súper especializados, de inteligencia criminal, que vengan a un país, absolutamente esas personas, ¿no? Súper capacitadas,
blindadas. Normalmente funciona un juego de 2/3, 1/3. Es decir, 2/3 son de fuera en sus distintas capacidades profesionales, alguien experto en ciberdelito, expertos en logística, expertas en perfilamiento. Es decir, bueno, estoy hablando de cosas muy técnicas. Y 1/3 es de acá, pero ese tercio tiene que ser recontra. La adscripción para investigar y luego para proponer soluciones tiene que estar absolutamente adscrito a la presidencia de la República. En caso que la presidencia no esté contaminada también, no sabemos. Claro, no sabemos el entorno presidencial. Y con resultados y monitoreo cada 90 días, cada 120 días, mediante otra evaluación externa que tenga la capacidad de abrir el archivo, pedir, que tenga a su bien hacerlo. Pero, o sea, la propuesta técnica, por ejemplo, les estoy proponiendo, o sea, estoy mencionando. Políticamente, no. Y cuando uno ve ese tipo de actitudes de solapamiento, de cobertura, de camuflaje político, uno comienza a pensar muy mal. Por ejemplo, nosotros tenemos un serio problema de piratería marítima cerca de costas. Hubo una ayuda, o al principio, hace unos años, del gobierno estadounidense a través de USAID para poner chips de ubicación satelital a las embarcaciones de cooperativas de pesca artesanal, ni siquiera de las grandes embarcaciones. Bueno, en la Asamblea Nacional se armó el revuelo y dijo que muchos legisladores de esa época dijeron que eso era un atentado con la habeas data de los pobres pescadores y que no iban a permitir la injerencia extranjera. Entonces, cuando uno ve esas actitudes, dice, wow, por ahí va la cosa. Entonces, cuando yo hablo de lógicas sistémicas, la cooptación, el reclutamiento, incluso la extorsión, el chantaje y los juegos corporativos son parte de eso, no están excluidos. Así es. En los últimos 5 minutos, porque ya nos va ganando el tiempo, la economía criminal, por supuesto, va mucho más allá del mercado criminal puntual del narcotráfico, que eso es otra cosa con la que yo he sido muy crítica, porque por lo menos en Costa Rica se habla mucho de toneladas de cocaína y sobre la base de lo que se decomisa de cocaína se quiere analizar todo. Hay muchísimos más mercados que están afectando a nuestros países. Más allá de ese mercado puntual, ¿qué es lo que sustenta esa economía criminal en el Ecuador? Gobernanza e insurgencia criminal. ¿Qué tan profundo está el fenómeno en Ecuador? Y una reflexión final sobre perspectiva situacional. Ya, a ver, bueno, nosotros en este momento como país estamos acosados literalmente por las bandas, no, yo llamo corporaciones porque tienen una lógica absolutamente. La capacidad de infiltración, de penetración en áreas estatales, privadas, ojo, aquí no hay que dejar, aquí no hay que dejar a la empresa privada de lado, ¿no? La empresa privada se hacen los ciegos o los mudos o los sordos muchas veces porque las organizaciones criminales no se presentan como tales, es decir, yo soy representante de la mafia holandesa, no. Tienen una cantidad de buffets para caminar en el delgado espacio o gris de lo legal y lo paralegal, ¿no es cierto? Entonces, eso es una, ubicar bien eso. Segundo, creo que potentes organismos, organizaciones para lavado de activos. Lavado de activos. Tengan en cuenta que nosotros tenemos economía dolarizada hace 25 años, ¿ya? Entonces, pero ese no es, ojo, eso no es una potencialidad facilita un poco, pero si no hay sistemas de monitoreo, control, supervisión, pasa cualquier cosa. 3, creo que el cambio bueno, la rendición de cuentas, si es que algo funciona del legislativo al ejecutivo y del judicial, siempre y cuando el judicial no esté entrampado en la cadena de valor criminal, como sucede acá. Tengan en cuenta que en el último año y medio fue apresado nada más que un general de la policía que era director de la política antinarcóticos del Ecuador y durante un año fue también jefe de prisiones a la vez. Entonces en Washington los legisladores se
se agarraban de los cabellos así, ¿no? Y bueno, y también está preso un señor, ya está casi un año, que era nada más y nada más que el presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, a esos niveles llegó la cosa. Entonces, no quiero exagerar en decir, bueno, hay una penetración alta. Creo que nuestros países pueden tener una oportunidad, creo que hay que compartir más metodologías. A mí estoy preocupado mucho por lo que pueda suceder en términos, de, por ejemplo, de Puerto Limón, sí, porque el narcotráfico es uno, pero estratégicamente, al cerrarse el tapón del Darién, todas las mafias y todas las corporaciones criminales se están lanzando por San Andrés, el Caribe, haciendo puente en Nicaragua, por Bluefields, creo que se llama. Entonces, Sí. para los servicios de inteligencia costarricense deberían estar así. Ojo, trata de personas, por supuesto, o sea, trata de personas, tráfico de personas. Bueno, aparte del narcotráfico, no sé cuán grave sea el tráfico de armas en Costa Rica, no lo sé, desconozco, pero yo diría, uno puede prender alertas. Si es que no se hace un debido control, lo que, como comencé la intervención, en espacios acuáticos, menciono Puerto Limón porque más o menos he leído y conozco algo de la realidad. Crucemos los dedos para que un manejo de millones de dólares no diversifiquen más sus economías criminales. Es decir, que no comiencen a haber plantaciones de coca, que hay las condiciones agroecológicas en Costa Rica. Espero que no, por suerte hay un control territorial. Pero al lado, cerca, en Nicaragua, en Honduras, quién sabe, a lo mejor puede ser. Pero, digamos, si es que uno ve el teatro de operaciones europeo y el estadounidense, ahí más bien nos metemos en otras cadenas logísticas del crimen. Ojo con las exportaciones y con el comercio y la política comercial exterior de nuestros países, ¿no? Sí, ese sin duda es uno de los principales focos. Y Limón, que es el principal puerto que tenemos, ha sido todo un tema. Si has podido seguir las noticias a partir de la implementación del escáner el año pasado, en julio, que ha sido saboteado y bueno, pues, todos sabemos que las organizaciones criminales cuentan con todo el dinero posible para poder cooptar y para pagarle a los choferes, lo estrellaron una y otra vez y ha sido todo un tema porque sigue saliendo droga del puerto pese al escáner. Y ahí es donde yo siempre digo, y voy cerrando con esta idea, es que definitivamente se necesita corrupción y cooptación. El crimen organizado no puede operar en un vacío, menos en esos niveles. Sí, Claro. Una cosa rápida. sí, claro. Me olvidé de mencionar. Verán, fíjense que nosotros tenemos frontera. Ecuador y Costa Rica tienen frontera marítima entre la isla de Cocos, la plataforma continental submarina y Galápagos. Hay todo un teatro de operaciones ahí. Entonces yo Sí. desde ya invito a, si en otro momento podemos charlar, analizar más bien todo el manejo de los espacios marítimos frente a otro tipo, no solo el narco. Tenemos todo el problema de los cientos de embarcaciones de la República Popular China que navegan en aguas internacionales, pero también tienen influencia en nuestras zonas económicas, ¿no es cierto? Sí, Prioritarias. así es, están saqueando, porque incluso el ministro de Seguridad de Costa Rica lo dijo abiertamente hace unos días, es una cosa obvia, pero sí se sabe de navíos de alto calado que están saqueando nuestros mares y eso va a seguir hasta tanto nosotros no tomemos decisiones y que además tienen que ser, como lo dices muy bien, en línea con otros países con los que hacemos frontera marítima. Muchas gracias, doctor. El tema da para muchísimo más. Vamos a tener que hacer otro episodio y si no, hacerlo por la vía radial para poder seguir sensibilizando. Esos son temas que son muy importantes. Más bien lo voy a invitar a que vaya a seguir el canal del podcast TMR, que es de seguridad hoy. Ahí estamos tratando temas de geopolítica, de criminología, y otros que son muy importantes para todos. Muy Así bien, que con mucho vaya y se gusto. suscribe. Muchas Muy gracias, nos bien. vemos
en la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Igual, como les digo siempre, vayan a seguir el canal, compartan con la gente, envíenlo por WhatsApp para que esto siga siendo posible y podamos seguir abordando temas tan importantes, que la gente se entere, que tengan información fresca con un enfoque distinto, además que sea multifactorial y por otro lado también que sea responsable en el manejo de la información. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.